Hola, queridos y queridas estudiantes. Hoy vamos a iniciar con la clase de médula espinal. Dentro de los objetivos es explicar las características anatómicas de médula espinal, identificar aspectos clínicos y funcionales y revisar los contenidos de ubicación, límites, anatomía externa, anatomía interna y función de la médula espinal. La médula espinal es una estructura que pertenece al sistema nervioso central. Su ubicación es dentro del canal vertebral. Ya su ubicación, o sea, su límite superior, si vemos como referencias estructura ósea, está a nivel de la articulación de tipo occipito-atlantoidea. Y si pensamos en límite nervioso, corresponde a la decusación de las pirámides. En el caso del límite inferior a nivel vertebral va a estar en la sínfisis o a nivel del el disco intervertebral que está entre L1 y L2 y el límite inferior de la médula espinal como estructura nerviosa es el cono medular. El tamaño en hombres es de aproximadamente de 45 centímetros y en mujeres de 41 y 42 centímetros. Recordemos que la columna vertebral mide aproximadamente 73 centímetros. Esto considerando una persona que tenga un promedio de estatura de 1,70 m. Tenemos también de que la médula espinal no va a ser una estructura lineal y pareja, sino que va a tener dos engrosamientos. Un engrosamiento a nivel cervical, que va a estar en los niveles medulares o los mielómeros de C3 a T1, y lumbar, donde va a estar a nivel de los mielómeros de L1 a S3. Los segmentos medulares o mielómeros corresponden a un nivel de la médula espinal con los nervios que van a emerger desde ahí. ¿Ya? Si nosotros miramos aquí, por ejemplo, el nivel de C3, ese de ahí sería el mielómero, ya junto o su nivel más el nervio que está naciendo desde ese nivel. Si hablamos, por ejemplo, de un nivel sacro, que son los de aquí, el mielómero sacro sería ese nivel que estoy dibujando, más el nervio que va a transitar hasta dentro del canal vertebral hasta su salida. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de los segmentos medulares, vamos a referirnos a los mielómeros y corresponde a un nivel medular. ¿Ya? Y que no va a coincidir necesariamente con la vértebra o con el nivel vertebral. ¿Por qué? Porque la columna vertebral tiene una longitud mayor que la médula espinal. Los mielómeros, o los que encontramos, vamos a hacer 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccigio. Ya demostrados aquí están señalados por colores. Acá están en verde y acá están en rosado. Ya aquí están en rojo los torácicos, que van a ser los nervios, ya, pero aquí estamos viendo de los segmentos, ya de T1 a T12, D1, L1, L5, DC1, S5 y el coccigio que es uno solito. La ley de Chipault consiste en precisamente esta diferencia que hay entre la longitud de la médula espinal y la longitud de la columna vertebral. Nosotros tenemos, por ejemplo, que de las vértebras C1 a C3, ¿ya? C1, C2 y C3 van a coincidir al mismo nivel medular. Vamos a tener el primer, segundo y tercer nivel medular. De las vértebras C4 a C7 se le tiene que sumar un número al segmento medular. ¿Ya? Aquí tenemos 4, 5, 6, 7. Y el nivel medular que vamos a encontrar, fíjense, a nivel de C7 nos vamos a topar con C8. Si estamos a nivel de C6, nos vamos a topar con el nivel medular de C7. Si estamos a nivel del quinto,
nos vamos a topar con el mielómero 6. A nivel del cuarto nos vamos a topar con el 5. Y entre el 3 y el 4 ahí va a estar recién el 4. ¿Ya? De T1 a T6 se le suman 2. Entonces aquí nuevamente vamos desde la primera vértebra torácica. Ya si nos vamos hacia posterior, vamos a encontrarnos de que nos vamos a encontrar con el mielómero de T3. Ya con la segunda, con el 4, con la tercera, con el 5, ¿ya? Y así sucesivamente hasta aproximadamente T6, hasta este nivel. Luego de entre T7 y T9 se le tienen que sumar 3. Entonces si yo veo a nivel de T7, es que yo me voy a encontrar con el nivel medular 9. Así lo mismo, el 9, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Por eso me fui, si se fijan, me fui para arriba, siendo que aquí está iniciando el nivel 10. En el caso de las vértebras T10, ahora esto no va a ser tan preciso, pero para conceptos de prueba tienen que tenerlo súper claro. ¿Ya? Entonces, la clásica pregunta de prueba es, ¿qué nivel medular se encuentra a nivel de la vértebra T6? ¿Ya? Entonces te dice, T6 se le tienen que sumar 2. Entonces el nivel medular es T6, T7, T8. Y si le preguntamos por T8, T8, T9, T10, T11. ¿Ya? A nivel de la décima vértebra va a corresponder a los niveles L1 y L2. O sea, aquí está la décima vértebra. Ya vamos a tener los niveles L1 y L2. En el caso de T11, L3 y L4, que son esos de ahí. En el caso de T12 a L5, de la T, entonces me cuesta mirar los numeritos, 10, 11, T12 a o sea, a nivel de T12, vamos ahí el L5 está de más, ya debería ser a L1, ya vamos a encontrar los niveles vertebrales que van desde S1 a S2 y a nivel de L2 vamos a encontrar a S4 y S5. Y después de eso ya no hay contacto con la médula espinal, solamente con la cauda equina. Los engrosamientos o intumescencias corresponden a ensanchamientos que tiene la médula espinal y esto se debe a lo siguiente. Por la médula espinal van a estar transitando una serie de nervios, ¿ya? De axones, ¿ya? Y los cuales, no nervios, son axones, los cuales van a llevar información de tipo ascendente o descendente. En la zona, en las zonas donde hay mayor cantidad de información, por ejemplo, a nivel de la mano, hacer ahí una manito, ya está mostrando, vamos a hacerlo ahí para que no quede tan rarita, ya, a nivel de la mano, tenemos una gran cantidad de movimiento y una gran cantidad de sensibilidad, ya. Cada uno de esos puntitos que yo hice en los pulpejos corresponde a los segmentos o a zonas que van a estar llevando información desde cada uno de esos puntitos va a llevar la información a través de una neurona. Entonces, en esta zona va a haber una gran cantidad de
axones que van a estar tanto entrando como saliendo. Por lo tanto, esta zona, como va a tener mayor cantidad de cables, va a sufrir un engrosamiento, que va a ser el engrosamiento cervical. En la zona del dorso o de la espalda, nosotros no vamos a tener tantas neuronas, ya que los movimientos no son muchos y la sensibilidad de la espalda tampoco es mucha. Entonces, cada uno de esos círculos que estoy haciendo es la información que va a ir por una neurona distinta. Una neurona, otra neurona, otra neurona y otra neurona. Entonces, la cantidad que va a estar en la zona torácica y parte de la lumbar va a ser mucho menor, por la cantidad, por lo tanto la cantidad de cables que vamos a tener aquí también va a ser menor. En el caso de la zona lumbar, nosotros también a nivel de lo que es el miembro inferior vamos a tener gran cantidad de, mucho mayor movimiento, vamos a tener también mayor cantidad de sensibilidad. Por lo tanto, también va a haber un engrosamiento hacia lo que es la estructura de miembro inferior, ya sobre todo en la zona de los pies. Y por eso vamos a tener el engrosamiento en la zona lumbar. Y aquí por eso tenemos engrosamiento cervical de C3 a T1 y el engrosamiento lumbar de L1 a S3. Entonces, a nivel de los engrosamientos o intumescencias, los vamos a encontrar entre las vértebras, si dijimos que era de C3 a, T1, los vamos a encontrar entre los niveles vertebrales de C3 hasta C7 aproximadamente, C7T1. En el caso del engrosamiento lumbosacro, los vamos a encontrar entre aproximadamente desde T11 hasta L1, ¿ya? Porque en L2 se adelgaza para formar lo que se llama el cono medular. En cuanto a la embriología, cuando se forma el tubo neural, nosotros vamos a tener una estructura que se va a llamar el neuroepitelio, que va a empezar a generar migración de células para formar tres capas, ¿ya? La capa ependimal, la zona del manto y la zona marginal. Esto siendo desde interno a externo. Entonces, si tenemos el tubo neural, quedaría en la zona central la zona ependimal, luego vendría la zona del manto y luego vendría la zona marginal. En esos tres grupos celulares o esas tres zonas se va a dividir la médula o el tubo neural. A modo de introducción, nosotros tenemos que en la zona central está el canal neural, que después va a ser el canal ependimario. El tubo neural va a tener una línea de diferenciación que se llama el surco limitante, que va a dividir lo posterior de lo anterior. Y teníamos, como había dicho, tres capas. Este tubo neural se iba a dividir en tres capas: la capa ependimal, la zona del manto y la capa marginal, que van a dar origen a lo siguiente. La, la capa, ahí está el surco limitante. La capa ependimal va a empezar a formar lo que es el epéndimo, que va a estar rodeando el surco central. La capa media, que es la zona del manto, va a dar origen a lo que son la placa alar y la placa basal, que son esta y esta, ¿ya? Que van a estar delimitadas por el surco limitante como posterior y anterior. Y en la zona externa va a estar la zona marginal. ¿Cuál es lo importante? Que la capa alar y la capa basal van a dar origen a la sustancia gris y la capa marginal a la sustancia blanca.
Ya para finalmente dar origen a, como le había dicho, la sustancia blanca desde la zona marginal y la asta gris dorsal de la placa alar y la asta gris ventral desde la placa basal. Y estas dos derivan de la capa del manto. En cuanto a esta es ya otra imagen ya con colores. Recuerden que aquí tenemos el surco limitante. Ya tenemos la capa del manto y la capa marginal por externo. Capa del manto, sustancia gris, capa marginal, sustancia blanca. La capa ependimal va a estar dando origen a la capa que va a estar rodeando al surco central. Lo que está por posterior es sensitivo y por anterior es lo motor. Volviendo un poco a la zona desde la formación del tubo neural. Una vez que se forma el tubo neural, fíjense, aquí está, se diferencian las tres capas, ependimal, la capa del manto y la capa marginal. Fíjense que aquí está la porción de la cresta neural que posteriormente va a empezar a dar origen al ganglio espinal y a la raíz dorsal. En cambio, la raíz ventral va a estar derivando desde lo que es la placa basal. Fíjense cómo se diferencia aquí lo que es la raíz posterior de la raíz anterior. Y esa es la razón por la cual las neuronas de posterior van a estar también ingresando y en el caso de la raíz anterior los somas van a estar dentro de el asta anterior y va a ser información de tipo eferente. Y aquí tenemos otro resumen para poder verlo. Las placas de techo y placas de piso van a ser del tejido ependimal. Tenemos aquí la capa alar y la capa basal y el surco limitante que va a estar dividiendo lo que es posterior de lo anterior. Y aquí cómo se está formando lo que son las astas. Todo lo que está por externo corresponde a la capa marginal, que va a dar origen a la sustancia blanca. Una vez que se van formando las astas, tanto posterior como la anterior, se van a empezar a formar unos cúmulos ya de células, ya una migración, de donde vamos a tener la concentración de somas neuronales. Y esta concentración de somas neuronales son los que posteriormente van a dar origen a los núcleos de la sustancia gris y en la zona posterior vamos a tener un aferente somático, que quiere decir la información sensitiva, tacto, presión, temperatura, nocicepción, que va a ingresar por el asta posterior y va a hacer sinapsis en estos cúmulos de información, o sea, de somas, ya van a llegar a hacer sinapsis con distintos somas. Y tenemos en la vía de tipo eferente, o sea, en la zona anterior, el eferente somático, que son las neuronas que van a llevar el estímulo para que se vayan a generar contacto después con el músculo esquelético. Y tenemos el eferente visceral, que corresponden a neuronas que van a llevar información para el control de las vísceras. Ese es un estómago. Me quedó bastante feo, pero es un estómago. En cuanto al crecimiento longitudinal de la médula espinal, ya lo habíamos mencionado un poco la semana anterior, es que la médula espinal en primeras etapas va a tener la misma longitud que la columna vertebral, pero a medida que se empieza a generar el desarrollo de estas estructuras, crecimiento y maduración, el crecimiento de la médula espinal es mucho menor proporción que lo que lo hace la columna vertebral, haciendo de que los nervios que a esta altura están de manera paralela, como la columna vertebral empieza a crecer muy rápido, los nervios empiezan a ser traccionados por la médula espinal hacia el interior del canal medular. Como estos empiezan a ser traccionados, empiezan a quedar atrapados dentro de la columna vertebral, o sea, de el
dentro de la cavidad vertebral, cavidad medular, y esto es lo que se va a formar finalmente la cauda equina o cola de caballo. ¿Y por qué se llama así? Porque cuando uno lo ve, efectivamente da la sensación de que fuera el pelo de la cola de los caballos, ya debido a que el pelo de la cola de los caballos es bastante gruesa. Fíjense que ese borde que está ahí corresponde al cono medular, que es el borde inferior de la médula espinal. Lo voy a dibujar en todos. Ahí está el cono medular. Y hacia abajo, justo del vértice del cono medular, va a ir el filum terminal. Ahí va el filum terminal. Ahí va el filum terminal. Y que alrededor de él, todos esos otros elementos que se están viendo corresponden a los nervios espinales que se encuentran dentro del canal vertebral. Y que corresponde, fíjense, como sale ahí, a la cauda equina. Fíjense la dura madre, aquí está cortada en segmentos para poder ver la estructura. Y nosotros tenemos varios medios de fijación. Tenemos fijaciones laterales y fijación inferior. Ya la mayoría de las fijaciones son prolongaciones de la pía madre. Ya el filum terminal y el ligamento coxigio, ya en el caso del filum terminal, como ya se los había explicado en la clase anterior, corresponde a una prolongación de la pía madre hacia inferior. Fíjense, ahí tenemos el cono medular, que la línea blanca es el filum terminal y lo que está en color naranjo corresponde a la dura madre. La dura madre, como ya les había mencionado, en la zona inferior forma una estructura que se llama el saco dural. Dentro de el saco dural, en el canal medular, nosotros vamos a encontrar el filum terminal. Cuando atraviesa a la médula espinal es traccionada y va a rodear a esta estructura de pie madre y que corresponde al ligamento coxigio. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos el filum terminal, ahí el color rojo que estoy pintando ahí, me quedó bastante grueso, pero atravesando el saco dural es acompañado por las prolongaciones de la dura madre y por eso pasa a llamarse ligamento coxigio. Y se va a ir a insertar en el coxis, como se puede ver ahí o ahí. Los ligamentos dentados corresponden a prolongaciones laterales de la pía madre que forman esta estructura de fijación lateral. Ya nosotros aquí estamos viendo por una visión lateral de la columna vertebral. Lo que están en amarillo, no se confundan, corresponden a las raicillas de los nervios. ¿Ya? Y entre las raicillas nosotros podemos ver, ahí está un ligamento dentado cortado y ahí está entero. ¿Ya? Fijaciones laterales de la médula espinal por prolongación de la pía madre. Y aquí nosotros tenemos una muestra cadavérica para ver algunos elementos. Ahí se ve con el número 1 la médula espinal envuelta por la pía madre. El número 2 corresponde a un pincho, un alfiler, que muestra que estamos a nivel de T12. El número 3 es la aracnoides, ya, porque recuerden que si esto estuviese cerrado, nosotros podríamos ver a la dura madre, porque recuerden que la dura madre está pegada por la aracnoides. Entonces, si es por fuera, veo la dura madre. Si lo corto y lo giro y lo estoy mirando por dentro, voy a estar mirando a la aracnoides. El número 4 corresponde también a un alfiler que está mostrando el nivel de L5. El 5, esa línea brillante que se ve ahí, corresponde al filum terminal.
El 6, ese elemento brillante que se ve ahí, corresponde a un ligamento dentado. El 7 son las raíces, nervio. Fíjense, ya estamos aquí a nivel de la caudequina. Ya nervio espinal de L5. Y el 8 corresponde al nervio espinal de S2. Bueno, eso ha sido la primera parte de esta clase. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.